La poderosa y belicosa Roma antigua fue una de las civilizaciones más avanzadas de su época. Los romanos conquistaron vastos territorios, extendiéndose mucho más allá del Mediterráneo, e hicieron una enorme contribución a la cultura y la ciencia, realizando grandes descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Este estado pasó del gobierno de 7 reyes a la primera república del mundo, y luego se convirtió en el Imperio Romano. Este periodo se asocia con el mayor auge de Roma. Sin embargo, con el tiempo, todo cambió, y el Estado, que alguna vez infundió temor en todo el mundo civilizado, cayó bajo la presión de hordas de bárbaros. ¿Cómo ocurrió esto, y cuál fue la causa de la caída de este poderoso imperio? ¿Cómo desapareció del mapa un país cuyo territorio, en su apogeo, cubría aproximadamente 4,7 millones de kilómetros cuadrados? Ha llegado el momento de analizar esto y destacar las 10 principales razones de la caída del Imperio Romano. Razón número 1. Crisis económica. La economía juega un papel primordial en la vida de cualquier sociedad. Como dijo Andrew Mackenzie, el camino de la civilización está pavimentado con recibos de impuestos pagados, y el Imperio Romano no fue la excepción a esta regla. La crisis económica se gestó durante varios siglos, a medida que el crecimiento de las tierras bajo control central se fragmentaba en provincias. Las grandes propiedades se dividieron en parcelas más pequeñas, algunas de las cuales se arrendaban a pequeños terratenientes y esclavos. Ya en el siglo III de nuestra era, aparecieron grandes haciendas autosuficientes capaces de satisfacer todas sus necesidades. Además de la agricultura, estas haciendas desarrollaron su propia artesanía, lo que las hizo independientes de los mercados urbanos. ¿Por qué crees que esto afectó negativamente al desarrollo del Estado? La falta de necesidad de bienes y servicios de las ciudades provocó un declive en la artesanía urbana y en el comercio. En consecuencia, se redujeron las relaciones comerciales y monetarias, y la escasez de dinero se disparó. Sin embargo, el Estado continuó exigiendo impuestos en efectivo a sus súbditos, lo que se volvió cada vez más difícil de pagar. El proceso de consolidación de los grandes terratenientes y la ruina definitiva de los pequeños campesinos se volvió imparable. Razón número 2. Factor climático. Nuestras investigaciones indican que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue una sequía que coincidió en el tiempo con otras crisis en el Estado. Los científicos han reconstruido las fluctuaciones de temperatura y la cantidad de precipitaciones en Europa durante los últimos 2500 años, y concluyeron que en el siglo III de nuestra era, el Imperio Romano experimentó una sequía severa. Por supuesto, los cambios climáticos afectaron negativamente a la agricultura, causando confusión entre la población y provocando rebeliones contra el gobierno, que no podía garantizar el suministro de alimentos. Razón número 3. Crisis social. Cualquier crisis económica es peligrosa principalmente porque afecta a todos los estratos sociales, por lo que los problemas económicos inevitablemente condujeron a consecuencias más graves. La población del Imperio Romano comenzó a sentir estos efectos pocas décadas después del inicio de la crisis, y las consecuencias a largo plazo incluyeron profundos cambios sociales. El desarrollo de grandes propiedades terratenientes condujo a la disminución del prestigio de las clases gobernantes. Mientras tanto, el capital y el poder crecieron entre los propietarios de estas grandes fincas. Allí floreció la economía. Surgieron mercados locales y puntos de comercio permanentes. Con el tiempo, estas propiedades se transformaron en fortalezas autosuficientes. Todo esto llevó al empobrecimiento y declive de la clase media. Al mismo tiempo, la cultura urbana, la producción y el comercio también entraron en crisis. Como resultado, el Imperio Romano en sus últimas etapas adquirió todas las características de un estado feudal. Los emperadores intentaron frenar este proceso, pero no pudieron detenerlo. Razón número 4. Crisis política y errores de los emperadores. Durante la crisis económica, también surgió la inestabilidad política en el imperio, manifestada en una prolongada lucha entre los candidatos del Senado y la élite militar. Los emperadores de la dinastía Severa, que gobernaron desde 193 hasta 235, fueron los primeros en enfrentarse a esta situación. Después de la muerte del último emperador de la dinastía, Alejandro, comenzó un periodo relativamente corto pero extremadamente difícil para el país, coincidiendo con la crisis económica del siglo III.
Imagínate. Durante este periodo hubo más de 25 emperadores usurpadores, y casi todos murieron violentamente. Luego siguió el gobierno de Diocleciano, quien creó una nueva forma de gobierno imperial conocida como dominado, que convirtió el poder imperial en una monarquía explícita. Además, Diocleciano creó el título de tetrarca y dividió el imperio romano en dos partes, occidental y oriental, para facilitar la administración. Aunque esta división era inicialmente nominal, con el tiempo el imperio se dividió oficialmente en dos. Muchos ya entendían entonces que tales reformas inevitablemente conducirían al colapso del Estado. La disolución final ocurrió bajo el reinado de Teodosio el Grande, el último emperador del Imperio Unido, quien, antes de morir en el año 395, dividió el Estado entre sus hijos. ¿Por qué los emperadores decidirían destruir su propio país? Lo hicieron para eliminar otra de las causas de la caída del Imperio Romano, la burocracia. Razón número 5. La burocracia. El problema del crecimiento del aparato administrativo y la burocracia surgió hace mucho tiempo. A medida que se expandían las fronteras del imperio, surgió la necesidad de proteger estos territorios y, lo más importante, de gobernarlos. Esto requería enormes recursos, lo que resultó en la creación de una nueva burocracia, voraz, cínica, sin escrúpulos y cruel. Para reclutar nuevos soldados y gestionar este enorme aparato, se necesitaban administradores contratados, lo que dio lugar a una clase especial de recaudadores y proveedores. El proceso de desintegración del Imperio Romano también fue acelerado por la baja cualificación de las personas que ocupaban cargos en la administración pública. Además, muchos de estos cargos se mantenían por herencia, ya que los funcionarios podían asegurar puestos para sus hijos, lo que impedía el ingreso de personas verdaderamente capacitadas y educadas al servicio público. Los salarios de los funcionarios eran tan bajos que estaban dispuestos a saquear siempre que podían, justificando el rápido drenaje de las arcas del Estado con los gastos militares. Así, a principios del siglo IV, surgió una nueva aristocracia, la burocracia, que sentía la necesidad de demostrar abiertamente su desobediencia a los emperadores. A su vez, estos no pudieron detener el fortalecimiento de la burocracia, aunque intentaron intervenir en la administración. Por ejemplo, el emperador Valentiniano descubrió que había otorgado amnistía a asesinos sin saberlo. Tras este incidente intentó disciplinar el aparato burocrático, pero ya era demasiado tarde. En ese momento el Imperio Romano se había convertido por completo en un estado burocrático. Razón número 6. Crisis militar. El crecimiento del aparato burocrático tuvo un impacto negativo en el estado del ejército del Imperio Romano. La reforma militar, llevada a cabo en la primera mitad del siglo IV, aumentó el número total de tropas. El emperador Diocleciano obligó a los grandes terratenientes a proporcionar reclutas entre los esclavos y libertos, pero mantener a los soldados requería enormes sumas de dinero que el tesoro del imperio no tenía. Por lo tanto, con el declive de las relaciones comerciales y monetarias, el ejército fue en gran medida transferido a una economía de subsistencia, y los comandantes se apropiaron de la mayor parte de las provisiones destinadas a los soldados. Como resultado, las tropas se desmoralizaron y el saqueo se volvió más común. Algunos investigadores asocian la crisis militar con el creciente pacifismo entre la población romana. Tal vez esto sea cierto, pero los principales problemas del ejército fueron la falta de profesionalismo, disciplina y el aumento del número de soldados entre los mal entrenados reclutas. Además, la mala manutención y la falta de líderes fuertes debilitaron al ejército. Por lo tanto, los enemigos externos, que atacaban desde todos los lados con numerosos ejércitos, no encontraron resistencia. Igualmente importante fue la pérdida de patriotismo en las tropas, lo que nos lleva a otra razón, la crisis espiritual. Razón número 7. Crisis espiritual y cristianismo. Una de las principales causas de la caída del Imperio Romano, según los historiadores, fue la adopción del cristianismo como religión oficial. El cristianismo fue legalizado por el Edicto de Milán de 313, emitido por el emperador Constantino. El emperador Juliano, conocido como el apóstata, intentó restaurar el paganismo, de ahí su apodo. Sin embargo, no pudo reintroducir la religión comunal romana en su forma original, ya que esto era imposible en ese momento.
pero intentó revitalizar la cultura pagana de las ciudades antiguas. Sus esfuerzos fracasaron y con la muerte de Juliano, la Iglesia cristiana recuperó completamente su poder. Se sabe que a finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, los templos paganos fueron destruidos y saqueados por los habitantes de Roma bajo la dirección de monjes cristianos. La destrucción de las creencias religiosas tradicionales de la antigüedad también condujo a la desaparición de la idea de un ser humano armoniosamente desarrollado. Sin embargo, aún más perjudicial fue la existencia de diversas corrientes dentro del cristianismo. Las distintas herejías causaban confusión y discordia, dividían al pueblo y socavaban la unidad nacional, debilitando así su resistencia frente a los enemigos externos. Razón número 8. Barbarización. La crisis política del Imperio Romano tardío, entre otras razones, estuvo relacionada con el sistema de relaciones contractuales que Roma mantenía con los bárbaros. Los tratados federativos con enemigos mortales recientes, ajenos a la civilización romana, parecían necesarios en ese momento, pero condujeron a consecuencias irreversibles. Es ampliamente conocido el decreto del emperador Teodosio, que permitió a los godos asentarse dentro de sus territorios. Además, reforzó su influencia en el ejército romano. Esto llevó a que, ya en el segundo cuarto del siglo V, en un contexto de debilitamiento drástico del poder central, surgieran enclaves bárbaros en las provincias occidentales. Gradualmente, una parte significativa de la población del estado pasó a estar compuesta por miembros de tribus bárbaras, que no poseían una cultura o ideología desarrollada. Si al principio el Imperio Romano era tan fuerte que podía utilizar a los bárbaros para sus propios fines y enfrentarlos entre sí, para el siglo V, el imperio se había convertido en un juguete en manos de los bárbaros. Aquellos antiguos salvajes que los civilizados romanos veían como seres casi bestiales, ahora ocupaban cargos privilegiados y tenían poder real. ¿Se adaptaban a las normas legales romanas? ¿Adoptaban su estilo de vida? Aprendían latín y ejercían una influencia constante en el Imperio Romano desde dentro. El número de bárbaros aumentaba, mientras que el de romanos disminuía, lo que también contribuyó a la crisis demográfica. Razón número 9. Crisis demográfica. La despoblación, que comenzó ya en el período de la tardía República Romana, empujó lentamente pero de manera constante al imperio hacia el colapso. Incluso Cicerón proclamó que se necesita menos lujuria y más hijos, pero el declive económico que siguió durante el siglo III y los años consecutivos de malas cosechas causaron hambre y una ola de enfermedades infecciosas en el estado. Como resultado, la mortalidad aumentó y la natalidad, ya de por sí baja, se desplomó aún más. Las autoridades intentaron apoyar a las familias con hijos, pero a pesar de sus esfuerzos, el número de personas mayores aumentó progresivamente. Al mismo tiempo, en las fronteras del imperio se crearon condiciones demográficas sorprendentemente favorables para los bárbaros. Las tribus germánicas se asentaron en tierras romanas, obtuvieron el estatus de aliados y se beneficiaron de la cultura imperial. La mejora de sus condiciones de vida condujo a un aumento de la natalidad. Algunos historiadores señalan que después de varios siglos de esta política, los bárbaros se fortalecieron y se lanzaron sobre Roma, destruyendo su avanzada cultura. Razón número 10. El enemigo externo. Roma siempre tuvo enemigos externos durante todos los periodos de su existencia, pero las grandes migraciones de los pueblos trajeron consigo una fuerza amenazante a la que el Imperio Romano finalmente no pudo resistir. Ya a finales del siglo IV, las incursiones de los germanos se volvieron masivas. Numerosas tribus bárbaras comenzaron a invadir el territorio del Imperio Romano, penetrando profundamente en sus tierras. Por esta razón, una de las teorías sobre la caída de Roma se refiere al año 410 de nuestra era, cuando la ciudad eterna fue tomada por tribus góticas bajo el mando de Alarico. Sin embargo, no hubo una masacre generalizada en ese momento, ya que los godos ya eran cristianos, por lo que no hubo asesinatos ni destrucción de edificios. Los bárbaros solo saquearon, se llevaron joyas y despojaron los edificios de sus adornos valiosos. Durante el gobierno de Valentiniano III, la presión de los bárbaros sobre el Imperio Romano de Occidente aumentó. Las hordas de hunos, lideradas por Átila, conocido como el Azote de Dios, se lanzaron sobre el imperio. Hubo intentos de recuperar los territorios, pero fracasaron.
Sin embargo, en marzo del año 455, Valentiniano III fue derrocado por el senador Petronio Máximo, y solo 3 meses después, los vándalos tomaron Roma y la sometieron a un terrible saqueo. Esto asestó un golpe devastador al Imperio Romano. El colapso final ocurrió en el año 476, cuando Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y fundó su propio reino bárbaro en Italia. Piensa en lo simbólico. La historia de Roma comenzó con un Rómulo y terminó con otro. Por supuesto, no es posible identificar una única causa fundamental para la caída del Imperio Romano. La desaparición de este poderoso estado fue el resultado de una crisis en la sociedad romana, que tuvo aspectos económicos, políticos y espirituales. Esta historia sobre la caída de Roma nos invita a reflexionar sobre lo fácil que es para las civilizaciones poderosas caer cuando se enfrentan a un conjunto de desafíos internos y externos. Tal vez la clave para la supervivencia de una sociedad radica en su capacidad para adaptarse a los cambios, mantener la armonía social y estar preparada para las amenazas externas. ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta si te gustó este video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias intrigantes y misterios del mundo antiguo.